que os quería hablar de una de las últimas publicaciones de Duermevela que sacamos este mismo lunes, día 14, y que ya podéis comprar en preventa, que es Cuando la luna era nuestra, de Anna-Marie McLemore. Este libro para mí ha sido muy especial, dentro de que todos los libros de Duermevela son especiales, lógicamente, para mí, porque, bueno, los elegimos con muchísimo mimo y son libros que son imprescindibles para nosotras, pero este ha sido más especial como por el proceso de haber trabajado en él, no solo a la hora de seleccionarlo y todo el trabajo de por medio, sino que además de los detalles ilustrados, también he realizado el posfacio, en este caso del libro, que es algo que, bueno, pues me emociona especialmente haber puesto también mi granito de arena en ese sentido. Y en el posfacio reflexionaba sobre un tema que es un poco de lo que os voy a hablar hoy. Además de hablaros un poquito del libro, quiero hablaros del realismo mágico y también sobre otros libros que quizá no estarían ahora mismo englobados dentro del realismo mágico, pero que tienen muchos puntos en común y que para mí significa muy bien esa evolución que ha tenido. Pero antes de nada, lo que os digo, quería hablaros un poquito de Cuando la luna era nuestra. Si compráis el libro esta semana todavía podréis adquirirlo en preventa, lo cual quiere decir que vais a tener pues un descuento, además del envío gratuito y las postales y los marcapáginas que siempre damos a las personas que compran a través de la web. ¿Vale? Entonces, daros prisa, porque esta semana es la última de la preventa. Y bueno, sobre el libro en sí, es un libro muy diferente a todos los demás que hemos sacado. Me cuesta mucho compararlo con ninguno de los demás. Bueno, es que todos los libros de Duermevela son distintos, es cierto, pero este en serio que es muy diferente, tanto por la forma como por el fondo. Por un lado, tenemos una historia que es totalmente de cuento de hadas, es una especie de cuento de hadas moderno. McLemore, de hecho, decía en una entrevista que su intención al crear esta historia era crear un cuento de hadas queer con personas de color como protagonistas, y ese es el motor para crear esta historia tan lírica, poética, escrita con tantísimo mimo, repleta de metáforas visuales que se te quedan grabadas, con una atmósfera completamente inigualable que te envuelve. Es de estos libros que yo me imagino que no puede ser para todo el mundo, pero que conmigo, por ejemplo, encajó al 100% porque yo soy una persona muy de atmósfera y de historias envolventes que me atrapen y que me dejen como en ese mundo único de los libros, y esta novela lo consigue al 100%. Por una parte tenemos a Miel, que es una joven latina que le crecen rosas de las muñecas, algo que para ella es muy doloroso y muy traumático, y por otro lado tenemos a Sam, que proviene de una familia pakistaní y que está obsesionado con pintar lunas y pinta lunas por todos lados y se las regala a Miel. Tienen una relación de amistad muy bonita desde que son muy pequeños, que se va transformando en amor y se convierten en inseparables. Juntos van a tener que como madurar, crecer, aceptarse a sí mismos, descubrirse en muchos aspectos, pero al mismo tiempo van a tener que lidiar con las hermanas Bonner, que son unas jóvenes que en el pueblo todos comentan que son unas brujas, tienen unos poderes extraños y quieren apoderarse de esas rosas de miel, porque todo el mundo insiste en que esas rosas son mágicas y dan poderes especiales. Como veis, es una historia plagada de realismo mágico en el que tanto lo cotidiano, lo costumbrista se entremezcla con esa magia que se da por hecho, que está totalmente asumida. Están muy intercalados con el folclore de diferentes lugares y el autor crea también un folclore propio, yo creo, muy especial, con esos simbolismos que crea, esas repeticiones, el agua, las calabazas, el cristal. Hay como una serie de elementos que son muy importantes para la historia y que nos van, ya os digo, envolviendo de una manera espectacular. También para mí este es el libro más otoñal que he leído en mi vida. Ya sabéis que yo soy una persona muy de libros otoñales, y este libro es lo más otoñal que os podéis echar a la cara, de verdad. Y está escrito de esa manera tan poética y maravillosa. Luego el hecho de que haya una serie de personajes inolvidables, no solo los propios Miel y Sam y las hermanas Bonner, que son fascinantes, además vamos a ver un poco pues esas dificultades para aceptarse a sí mismo de Sam, que nos habla también pues eso, de la realidad trans de una manera totalmente única, sino que además tiene una serie de personajes secundarios maravillosos como Araceli. Para mí Araceli
es el personaje más entrañable de toda la novela. Es una mujer que cuida a Miel, que la adoptó siendo ya muy pequeña y que se dedica a curar el mal de amores. Es una especie de curandera, también la llaman bruja en el pueblo, y tiene mucho que ver, por ejemplo, con novelas como Agua de chocolate, que para Anna Marie McLemore es una de sus grandes inspiraciones, uno de sus libros predilectos. Y vamos a ver mucho, pues eso, de esa novela, de otras novelas de realismo mágico que a McLemore le impresionaron, como también las novelas de Isabel Allende, o también admira muchísimo la obra de Lorca. Como veis, tiene ahí como unos referentes muy marcados y que se aprecian en su obra, pero sinceramente Cuando la luna era nuestra es una obra completamente única, como os digo, porque encaja muchos elementos. No solo habla, pues ya os digo, de identidad de género, habla de racismo, habla de cómo Miel y Sam, por no ser blancos, son tratados de manera totalmente distinta, por ejemplo, las hermanas Bonner. Es un libro que también nos habla, por ejemplo, de la cultura propia y la riqueza de las culturas, pues de las tradiciones, de las leyendas, de los cuentos. La propia historia es una especie de retelling de La Llorona, que es uno de estos míticos cuentos clásicos, historias, leyendas, que tiene diferentes variaciones en todas las partes de Latinoamérica. Seguramente McLemore, como sus orígenes son de México, pues tiene más que ver con los orígenes mexicanos, y en este caso lo bonito es que transforma un poco la historia, la leyenda, esa mujer que asesina a sus hijos y los ahoga. En este caso vamos a ver algo así, pero bueno, tendréis que ver el libro para cómo cambia la historia y cómo tiene ese toque optimista, ese toque de esperanza. Yo creo que el mensaje que deja McLemore de que es muy importante mostrar diferentes referentes y mostrar diferentes puntos de vista y diferentes personas para que la gente que venga después pueda inspirarse y pueda verse representado, eso está muy presente en toda la novela. De que como libro lo disfrutara tantísimo por ese realismo mágico que lo envuelve todo, esos detalles, esos símbolos que tiene y esos personajes tan únicos. Es la verdad que una preciosidad de historia, no os puedo decir otra cosa porque realmente siento que es una obra maravillosa en muchos aspectos. Además tiene la cosa positiva, yo creo, de que es para todos los públicos. Bueno, para un público juvenil también sería adecuado. De hecho, ganó varios premios referentes a, pues eso, a novelas juveniles. Aunque, bueno, el público adulto también lo disfrutemos muchísimo, yo la primera. Pero en fin, para mí es una obra como no había conocido ninguna y me hizo interesarme pues, por el resto de obras de McLemore, que me leí, como sabéis, porque os hablé de él en un vídeo que hice no hace tanto, de su novela Belleza salvaje, que escribió posteriormente y que tiene muchísimos puntos en común, porque también habla de racismo, de representación, y tiene ese microcosmos que crea, como ocurre en Cuando la luna era nuestra, que es esa ciudad, ese pueblo en el que está ambientado es tan potente como puede ser Macondo en 100 años de soledad, es tan presente y eso ocurre también en Belleza salvaje. Y bueno, qué decir, en serio, estoy enamorada de este libro, no puedo decir otra cosa, es realmente bellísimo en mi opinión y aporta unos valores muy importantes y que ojalá leyera mucha gente y aprendiera de él, porque yo creo que se pueden sacar muchísimas cosas de esta novela. Y bueno, por otro lado, pues quería hablaros, ya os digo, de otras novelas que a mí me recordaron, o cuando estaba leyendo, cuando las leí posteriormente, me acordé de Cuando la luna era nuestra y me di cuenta de eso, de todos esos autores contemporáneos que ahora mismo están sacando o se están publicando en España, en Latinoamérica o en Estados Unidos, pero que tienen esas raíces latinoamericanas muy presentes. Son autores que, de manera diferente al realismo mágico original que ocurría con Isabel Allende, Juan Rulfo, con García Márquez, son autores que no escriben desde su país de origen, sino que son emigrantes o emigrantes de segunda generación, gente que ya puede que haya nacido en Estados Unidos o que emigrara siendo muy joven. Entonces escriben incluso en inglés, como ocurre con Anna Marie McLemore, que también escribe en inglés, pero el español interviene, aparecen ciertas palabras, el lenguaje es importante, ¿no? El castellano está ahí, está presente, igual que muchas partes de su cultura, de su historia, la integran y quieren recalcar un poco sus orígenes, ¿no? Y a mí eso me parece tan interesante que son estas historias que a mí me gustan muchísimo, ya lo sabéis. Por ejemplo, a mí autoras como Amitan o Lisa Sí, ya sabéis que me gustan mucho y juega precisamente con eso, ¿no? Con la doble nacionalidad y con las dificultades, ¿no? De no pertenecer a ningún sitio, que es lo que les pasa yo creo a estos autores, que no se sienten latinos,
pero tampoco se sienten norteamericanos, tienen esa mezcla, ese conflicto constante de identidad. Y eso me parece fascinante, pues porque tienen de los dos lados, ¿no? Y reflexionan sobre ello en todas sus historias, han sufrido racismo por un lado y por el otro en muchas ocasiones. Y me encanta porque incorporan de una manera tan vívida y tan cercana pues lo que han bebido de sus familiares, de sus padres, de sus abuelos, esas pequeñas historias que les han llegado y bueno, pues eso, que son historias que a mí me encantan y que creo que es una evolución natural del realismo mágico. Os voy a enseñar algunos libros que igual no forman parte del realismo mágico como el de Macklemore tan claramente, que podrían estar dentro de otros géneros, pero creo que son autores que son de hecho de los que hablo en el posfacio que bueno, son interesantes porque están publicando ahora mismo en Estados Unidos, se están traduciendo por fin al castellano y por lo menos yo he descubierto en muchos casos hace muy poco y los he amado mucho. Además de Macklemore, con Cuando la luna nuestra y Belleza salvaje, hay una autora que seguro que os acordáis porque le dediqué una reseña hace relativamente poco, que es Zoraida Córdoba, La herencia de Orquídea Divina, que no voy a decir mucho más porque, como ya os digo, hay una reseña en el canal que os la dejo en la i. Y bueno, esta es una historia que creo que tiene mucho que ver con la de Macklemore, precisamente porque es muy de realismo mágico y tiene ese conflicto de la doble nacionalidad muy presente aquí, y también esos detalles de la cultura, las raíces y de la historia están muy presentes. Es una novela que os recomiendo muchísimo y es una autora que a mí me interesa un montón también seguir leyéndola porque me aportó muchas cosas esta historia. Luego es muy curiosa la historia de Lobizona, es un libro de Romina Garber, un libro del que no se ha hablado en el canal y me gustaría destacarlo sobre todo para un público juvenil. Si tenéis sobrinos, hijos, hermanos pequeños, yo les regalaría este libro de cabeza. Para mí se me quedó un poco eso, demasiado juvenil para mi gusto. Es un libro que yo creo que de 13 a 16 años disfrutas al mil por mil, pero es que además de ser un libro juvenil que vas a disfrutar mucho, tiene algunos elementos que para mí hacen que destaquen, que valga la pena de verdad esta historia. Y es que habla realmente pues de una inmigrante, la protagonista es una inmigrante argentina, y cómo la primera parte de la novela se esfuerza por mostrarte el terror que sufren estas personas ante la posibilidad de ser deportadas, el maltrato que viven de parte de las instituciones, los pocos derechos que tienen, y todo esto cómo lo vive un adolescente. La verdad que te transmite también esas sensaciones y creo que es importante que hable de eso, que el verdadero terror te lo origine eso, algo tan real y cotidiano para muchas personas. Es espectacular. De hecho, ya os digo, el principio me pareció brillante, me gustó muchísimo, y para mí el problema es que luego deviene en una historia muy típica de, pues, eso, de aventuras adolescentes con triángulo amoroso, muy al estilo de Harry Potter. Se nota que la autora es súper fan de Harry Potter y lo menciona varias veces. Pero bueno, para mí tiene esas peculiaridades, ese inicio espectacular que creo que la hacen una obra especial, sobre todo para los adolescentes. La recomiendo muchísimo. Y sin ser realismo mágico, el realismo mágico se menciona, la cultura, el origen, la historia, algunos autores argentinos también se mencionan, y creo que bueno, merece la pena. Y luego quería hacer una pequeña mención también a Silvia Moreno García, que es una autora que yo solo he leído Gótico de ella, pero francamente quiero leerme absolutamente todos los libros que hay de esta autora. De hecho va a publicar este mismo mes, se publica otra de sus novelas. Sabéis que Gótico me encantó, es una obra que tampoco sería realismo mágico, sino que sería de nuevo una historia que tiene más de, en este caso yo creo que de terror, va más por ahí, pero en este caso también tiene mucha importancia las raíces familiares, una crítica muy importante al racismo en general, la explotación, colonización. También compara mucho, ¿no? Habla mucho de la cultura mexicana en comparación con la británica, con la europea. Y bueno, es un libro muy interesante. A mí simplemente me encantó, me lo pasé muy bien, pero creo que tiene ahí una subtrama y unas capas por debajo que lo hacen especial. Que es algo que pasa, yo creo, en todos estos libros de los que hablo, que pueden ser novelas entretenidas de fantasía, de terror, de ciencia ficción, de realismo mágico, pero todas, si te pones a escarbar, tienen mucho más, tiene muchísimos detalles que las hacen relevantes para mí son relevantes e importantes, y merece la pena, yo creo, que las leamos, las masquemos, les demos vueltas, ¿no? Y reflexionemos y debatamos sobre ellas. Y en ese sentido, pues nada mejor que Cuando la luna era nuestra. Espero que le deis una oportunidad porque, en fin, es una novela francamente preciosa.
Y pues nada más, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ahora me gustaría que me comentarais un poquito si os gusta este tipo de historias que hablan como de dos nacionalidades, que enfrentan a estas personas que no tienen, que están como un poco perdidas entre varios mundos en más de un aspecto. Y si os interesa Cuando la luna nuestra y habéis oído hablar de Anna-Marie McLemore, si le vais a dar una oportunidad, y pues eso, que ya sabéis que tenéis la preventa abierta hasta el domingo, o sea que daros prisa, que os llegará muy pronto a casa, porque estoy haciendo paquetes como una loca y llega corriendo, o sea que daros prisa, que os llega muy prontito. Y nada, que muchísimas gracias por todo el apoyo, por seguir ahí comentando, compartiendo el contenido, apoyándome. Ya sabéis que si queréis apoyar mi editorial y que sigamos trayendo libros y yo siga haciendo vídeos, podéis apoyarme a través de mi Patreon, Mekelarre. Tenéis todos los enlaces abajo. Muchísimas gracias por todo y adiós.